Bien, bueno, ante todo, buenos días. Vamos a comenzar el desarrollo de la clase de nuestra penúltima sesión de trabajo, en realidad, que tiene que ver básicamente con el tema de prueba de hipótesis en diseños experimentales, ¿cierto? Sin embargo, primero, como preámbulo, vamos a desarrollar o elaborar un instrumento de manera virtual, ¿cierto? En línea, para que podamos tener esa experiencia y poder tener la capacidad de poder aplicarlo, sea para el tema de confiabilidad o sea para el tema de la muestra, ¿cierto? Entonces, todos pongan, a ver, les pregunto, todos tienen en su Meet, en el Meet, voy a primero a compartir pantalla. A ver. ¿Se observa? ¿Se observa? ¿Se observa? Sí, profesor, sí se ve. A ver, todos tienen en su Classroom esta pestaña que se llama crear, o algunos no lo tienen. A ver, vayan a su Classroom y miren si tienen esta pestañita crear ahí ustedes o no lo tienen. Sí, todos lo tenemos, profesor. ¿Todos tienen esa pestañita? Todos lo debemos de tener, sí. A ver, les pregunto a todos, No, ¿todos no, tienen? yo no tengo, no encuentro en mi Classroom eso. Voy En a la parte ver. superior, ¿ven? Tablón, trabajo de clase, personas. No hay, profesor. Lo que hay es ver tu trabajo. Sí, tampoco lo tengo. Sí, Solamente lo tienen los docentes, profesor. Claro. Ahora, primera cuestión. Entonces, dense cuenta que los que han puesto su Classroom como docentes tienen esa pestañita, pero los que no han puesto su pestaña como docentes no la tienen, ¿cierto? Entonces, primero vamos a mirar el primer caso, ¿no? Ahora, para elaborar los formularios, ¿no?, o instrumentos, sea para prueba objetiva o sea para, en nuestro caso, como encuesta, ¿no? Entonces, se puede hacer a través de esta pestaña, ¿no? Una forma, ojo, una manera es a través de esta pestaña, ¿cierto? La otra manera es a través del Drive, ¿cierto? Entonces, primero voy a entrar por esa pestaña y después entro por el Drive para que lo puedan ver, ¿cierto? Profesor. Entonces, ¿te escucho? Nosotros tenemos esta opción, pero no en su aula virtual, sino en una aula virtual que nosotros a veces podemos crear, que podemos trabajar ahí. Ya, pero ahorita no lo tienen todos, pues, ¿no? Entonces... No, en su aula no, pero sí tenemos este acceso, pero también se puede hacer por el Drive, como usted dice. Claro. Entonces, primero voy a mostrar cómo se hace por acá, porque lo ideal es que ustedes en algún momento, ¿no es cierto? O de repente ahora, si es posible, aunque ahorita no creo, puedan tener su Classroom como docente, ¿cierto? Cuando es como docente, entonces van a tener esta pestaña que ven aquí, que es crear, miren acá, ¿cierto? Cuando hacemos clic en esta pestañita crear, miren que se despliega un conjunto de opciones, ¿no es cierto? Tarea de cuestionario, pregunta, material, reutilizar publicación y tema, ¿cierto? Dentro de esas opciones, ¿no?, le hacemos clic a tarea de cuestionario, ¿no? ¿No? Ahí le hacemos clic a tarea de cuestionario. Mire que automáticamente se despliega toda esta pantalla, ¿cierto? Toda esta pantalla. Entonces yo aquí puedo caracterizar, darle las características del instrumento que deseo, ¿cierto? Y donde dice título, ahí escribo, ¿no es cierto? En este caso, sería, por ejemplo, instrumento, ¿cierto? Le voy a poner solamente instrumento. Y en la parte inferior, donde dice añadir, ¿no?, hay una plantilla, ¿cierto? A esa plantilla le doy clic, ¿cierto? Y ya estoy en el formulario, miren, ¿no? Entonces aquí yo puedo diseñar el instrumento, ¿cierto? Ahora, eso mismo lo vamos a hacer ahorita por otra vía, ¿cierto? ¿Me han entendido esta primera parte todos? Sí, profesor, hasta acá. Ok, entonces, como no tenemos todos ahorita esa pestañita, nos vamos a ir a la otra opción, ¿cierto?, que es el Drive, ¿cierto? Entonces, para esa opción, miren, nos vamos al correo, todos están en su correo, entren a su correo primerito todos. Todos entran a su correo.
A ver, ¿estamos todos en el correo? A ver, ¿ya están en su correo todavía? Sí. A ver, entonces, en el correo, ¿no es cierto? Se supone que en la parte superior derecha, ¿no? Tenemos ahí una malla con puntitos. Ahí le damos clic. Y en Drive, miren ahí, Drive, ahí le doy clic. Abro el Drive, ¿cierto? El Drive. ¿Cierto? Ahí le doy clic. Y automáticamente se abre la pantalla del Drive, ¿cierto? Todos síganme ahí. A ver, todos hablan su Drive, no se preocupen. Entonces, ya estamos en el Drive. Sí, profesor. Ya, entonces miren, en la parte superior izquierda, ¿no? Donde dice Drive, debajo hay una cruz, ¿no? De varios colores y dice nuevo. ¿Se dan cuenta? ¿La pueden observar? Nuevo. Ahí en nuevo le damos clic, ¿cierto? Y automáticamente se despliegan varias pantallas, miren, ¿no? ¿No? Nuevo, más, y formulario de Google, miren, ¿no? Miren ese, ¿no? Ahí donde dice más, ¿cierto? Nuevo, le doy clic, se despliega una pantalla, miro al final que dice más, y se despliega formulario de Google, ¿cierto? Ahí en Google, ¿no? En Google, ¿no? También hay dos opciones, formulario en blanco o desde una plantilla de repente, ¿cierto? ¿Correcto? Vamos a abrir una de ellas, a ver. Vamos a poner de repente formulario en blanco, a ver. Y automáticamente sale la misma plantilla, miren, ¿cierto? La plantilla que teníamos hace un momento, ¿se dan cuenta? A ver, ¿estamos todos ahí? Hay que ponernos ahí. A ver, ¿estamos todos ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Entonces, empecemos a trabajar con esta plantilla. Entonces, ¿no? Donde dice formulario sin título, le doy un clic y ahí le pongo un nombre, pues, ¿no es cierto? En este caso, voy a ponerle yo cuestionario. Ustedes también hagan lo mismo con su cuestionario. Yo voy a trabajar mi cuestionario. Ustedes trabajan su cuestionario, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, yo voy a desarrollar un cuestionario. El que no tiene puede trabajar con el que yo tengo, también no hay ningún problema. Entonces voy a poner aquí cuestionario sobre mediación pedagógica, se me ocurre. Mediación pedagógica, ¿correcto? ¿Sí? Y por lógica, como es un cuestionario, o sea, un instrumento para recoger datos, no le voy a poner nombre, pues no le voy a pedir su nombre. Simplemente va a ser de manera anónima. De manera directa, comienzo a elaborar las preguntas aquí, ¿no? Y aquí donde dice preguntas sin título, ¿no? Le pongo ahí 1. Miren ahí, 1. Y comienzo a escribir la pregunta. ¿Cierto? Por ejemplo, la primera pregunta podría ser, ¿no? Gestiona el desarrollo de las clases considerando la diversidad estudiantil. ¿Cierto? Miren ahí. ¿Sí? Gestiona el desarrollo de las clases considerando la diversidad estudiantil, ¿cierto? Y miren que en la parte derecha hay una pestaña, ¿no? Ahí la despliego y miren que hay varias opciones, ¿no es cierto? O sea, esas opciones se refieren al tipo de respuesta que yo quiero, ¿cierto? Si fuera un examen,
¿no? Sería varias opciones, ¿no? Varias opciones, ¿no es cierto? Miren acá. Voy a poner ahí por si acaso un clic. Varias opciones, ¿no? Y aquí podría escribir las opciones. Pero como es una encuesta, o un cuestionario, perdón, entonces lo más aconsejable es escala lineal. Ahí le doy clic, miren, ¿no? Escala lineal. ¿Cierto? Miren, y aquí me dan opciones del 1 al 5, ¿cierto? Si fuera solamente, por ejemplo, un cuestionario de 2 preguntas, ¿no? No, perdón, de preguntas dicotómicas, entonces sería 1, 2, ¿no es cierto? Del 1 al 2, porque sería, la primera sería 0, la segunda 1, ¿no es cierto? O la primera sería 1 y la segunda 2, ¿no es cierto? Y de repente aquí podría poner, no se me ocurre, ¿sí? Y aquí podría poner, no es cierto. Pero como es un instrumento de respuestas politómicas, ¿no es cierto? De respuestas múltiples, entonces lo que me conviene no es 1 y 2, sino una escala del 1 al 5. ¿Se dan cuenta? O sea, voy a trabajar con una escala del 1 al 5, donde la primera, por ejemplo, podría ser nunca, y la última, siempre. ¿Cierto? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me han entendido esa primera partecita? A ver, ¿estamos todos ahí? Profesor, ¿podría repetir esa parte donde colocó las opciones A ver, y puso una lineal, por favor? a ver, voy a borrar. Ah, no, pero no se preocupe, pero como vamos a hacer el cuestionario seguido, ahí vamos a verlo nuevamente, eso, no se preocupe. No se tiene que poner, por ejemplo, yo tengo 4, es dicotómica, tengo hasta 4. Entonces no tengo que poner los 4, tengo que poner la primera y la La última. última, así es, ¿no? Y le doy clic afuera, miren, ¿no? Y automáticamente termino eso, le doy aquí en el cruz, miren, ¿no? Aquí en la parte derecha se despliegan varias opciones. La cruz es para añadir otra pregunta, miren, ¿no? Le doy cruz y miren cómo queda la pregunta. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, aquí formulo la segunda pregunta. Miren, la segunda pregunta. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Gestiona de manera, a ver, que también no sé escribir, manera eficiente la comunicación asertiva entre los estudiantes. Ahí está otra preguntita, miren, ¿no? Otra preguntita, ¿no? Luego igual, despliego a la derecha, ¿no? Y le doy clic en escala lineal. ¿Se dan cuenta? Nuevamente en escala lineal, ¿no? Y aquí, no, se supone que es del 1 al 5. ¿Cierto? Pongo la primera, o sea, el valor del 1 es nunca, y el valor del 5, que es siempre. ¿Se dan cuenta? Y sigo elaborando mis preguntas, ¿sí? Y miren, ya tengo 2 preguntitas ahí, ¿no? La primera pregunta y la segunda pregunta, ¿no? A ver, hasta aquí alguna preguntita, jóvenes. Estamos ahí todos, ¿no? A ver, todos ahí, por si acaso, todos ahí. A ver, sigo elaborando otra pregunta. No, nuevamente le he dado clic a la cruz. No, la pregunta número 3. A ver. Dígame, doctora, dígame. Ya. Ya, ok, doctora. Sí, está bien, doctora. No. Ya, ok. Ya, ok, doctora, no se preocupe. Ok. Sí. Profesor, Ya, cuando ok, me doctora. equivoco, quiero regresar a la primera pregunta, ¿me voy nada más a la pregunta? Ya.
Ya, ok, ok. Ok, ok. A ver, ¿todos estamos ahí entonces? ¿Todos estamos ahí? A ver, ¿alguien se ha retrasado un poquito de casualidad? A ver, díganme ustedes, por si acaso, ¿eh? Díganme ustedes. Profesor, una pregunta. ¿Escucho? En descripción donde dice descripción del formulario, es opcional, ¿no? Puedes completar o no, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿En dónde está eso? No te entiendo. Cuando después de haber hecho clic en el formulario sin título, se pone el título, ¿no? Si es un cuestionario, una prueba escrita. Ahí debajo dice descripción del formulario. ¿Ahí se puede completar o es...? Claro, ahí puedes escribir. Ahí lo ideal es que tú puedes escribir, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, no, el siguiente cuestionario es para realizar un trabajo de investigación y donde uno es igual a nunca, dos es igual a casi nunca. Ahí puedes dar esas indicaciones también, no hay ningún problema. ¿Cierto? Esa es parte de la descripción del instrumento, ¿está bien? ¿Está bien eso? No hay problema. En mi caso, la prueba escrita que yo tengo, primero tiene un texto y luego tiene las preguntas con sus alternativas. En este caso, el texto iría en descripción del formulario. Claro, ahí lo puedes colocar. Ah, ya. Sí, sí, sí. Así es, así. No hay ningún problema. Profesor, A ver, lo mismo en un test de comprensión lectora, el texto, ¿dónde puedo insertar? ahora, el detalle es que cuando el texto es muy grande, está muy complicado. Acá el detalle tiene que ser textos más pequeños. Claro, sí, justo eso estaba pensando, porque un instrumento sí se puede a través del formulario, pero el otro, me parece que no permite subir un texto extenso. O sí se puede. Salvo que, no. Hay otra modalidad, vamos a verlo eso un ratito. Hay otra modalidad. De repente modificando algunas cosas, podría hacerse, ¿no? Habría que ver. Profesor, Ya. A se ver, puede insertar el texto como imagen, tal vez se le claro, tome una como captura de pantalla y se le inserta el texto como imagen. claro, eso sí. Profesor, Sino que el Como detalle, imagen. déjame terminar un ratito, si no, lo que ocurre es que cuando tú lo Son insertas dos como imagen, páginas. su respuesta también la tiene que subir como archivo, ese es el problema. Ese es el detalle, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces habría que ver cómo se plantea eso, ¿no? De repente subirlo como imagen y en la siguiente que sea la respuesta, no sé cómo podría hacerse eso, ¿eh? Claro, en una sección, se agrega una sección y se inserta el texto como imagen Claro, y luego se crea una pregunta, ¿no? Con las alternativas del texto. claro, ahí podría hacerse. Ahí. profesor, disculpe. Escucho. Sí, en mi caso tienen que elaborar un texto, entonces no creo que podré usar en los formularios de Google, ¿verdad? Pero a ver, eso sí se puede hacer, ahí sí. Sí se puede hacer. Ahí es más fácil, al contrario. Por ejemplo, mire, Sí, porque los alumnos, sí, imagínate que yo quiero desarrollar esa pregunta. No, imagínate. Entonces, yo voy a plantear acá, no. Voy a plantear otra pregunta, no. De repente mi pregunta 4, la quiero plantear así, ¿no? A ver, de repente pongo, en base al siguiente texto, esto, elabore un resumen de repente, ¿no? Elabore un resumen, algo así. Entonces yo aquí, cuando busco acá, ya no sería escala lineal, sino sería subir archivos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está eso? Y acá lo que hago es subir a un archivo, ¿no? Subo un archivo.
Ahora habría que buscar un archivo, pues a ver. Vamos a ver si tengo un archivo, a ver. Aquí en escritorio. En párrafo pueden responder. Claro, En también. párrafo. Ajá. Pero a veces es muy corto en párrafo, por eso es mejor subir un archivo. A ver, voy a bajarme un archivo primero de una imagen de internet un ratito. A ver. Vamos a mirar si tengo un archivo por acá. Creo que más fácil me bajar un archivo de internet. A ver, a ver. Por acá como imagen, ¿no? Me voy a poner lectura, ¿ver? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Acá. Aquí lo busco, pues, no, miren. Se supone que debo tener como el archivo como una imagen. Se supone que acá debe estar una imagen. Ay. Profesor, al costado estaba la opción para subir archivo, cualquier tipo de archivo, no imagen. Ajá, Sino que subir básicamente archivo. lo había pensado como una imagen por la cuestión de que ella va a colocar su archivo y lo tiene que convertir en JPG, pues por eso nomás. Pero también hay varias opciones, ¿sí? No se preocupe. Ah, ya. Y aquí lo achico, pues, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo se achica. Acá está. Entonces lo ideal es que sea un archivo chico, perdón, una imagen chica, y ahí se plantea, ¿no? Entonces de tal manera que él cuando responde, simplemente sube un archivo ahí. Por ejemplo, entonces aquí añade un archivo, miren, ¿no? Entonces él mira el fragmento y de hecho elabora un texto y sube el archivo. Entonces eso sí se puede hacer, ¿cierto? Eso sí se puede hacer. Esa es una modalidad, ¿cierto? Y por acá le puedo poner el puntaje de repente, ¿no? Aquí ya sería diferente, ¿no? Aquí tengo que añadirle un puntaje, ¿no? Un peso, qué sé yo, ¿no? Esa es una manera de archivo, ¿no? Esa es otra modalidad, claro, ¿no? De hecho hay varias modalidades, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, de repente elaborar una prueba de conocimiento, también puedo hacerlo, pues, ¿no es cierto? Miren, no, por ejemplo, se me ocurre aquí, a ver, ¿qué pregunta sería esta? 5, ¿no? Una quinta pregunta, por ejemplo, acá, ¿no? Se me ocurriría, a ver, le pongo, por ejemplo, no constituye un paso del método científico. No constituye un paso del método científico, ¿no? Científico, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de pregunta, por ejemplo, ¿no? Entonces, supuestamente aquí debo trabajar ¿dónde está? Con varias opciones, pues, ¿no es cierto? Aquí trabajo con varias opciones, ¿no? Por ejemplo, mi primera opción podría ser la observación, pues, ¿no? La observación, por ejemplo, ¿no? La observación. De repente, la hipótesis. Debería poner hipótesis mejor. Y aquí debería poner observación, creo. A ver, una que no es call podría ser.
Le puedo poner aquí datos, ¿cierto? Entonces, así podría ser, por ejemplo, cuando es una prueba de conocimiento, pues, ¿no es cierto? Se supone una es verdadera y otra es falsa. Cuando es prueba de conocimiento, ahí el tratamiento de la pregunta es diferente, por si acaso, ¿no? Entonces, no sé si me están viendo. ¿Sí se ve, no? Sí, profesor. Sí. Entonces, cuando es una prueba de conocimiento, o sea, de este tipo, entonces aquí le doy clic, miren, ¿no? En esta parte final le doy clic. Pues no sale nada. Debería salir algo acá. A ver. Vamos a mirar acá qué pasó de repente. Se supone que cuando es prueba de conocimiento tengo que convertirlo en cuestionario, miren ahí. Me voy en la parte superior, miren acá en la parte superior, donde dice configuración, ahí le damos clic, ¿cierto? Voy a la opción cuestionario y activo que dice convertir en cuestionario, ¿cierto? Activo convertir en cuestionario, guardar. Y ahí ya me es más fácil, ¿no? Entonces ahí sí, ¿no? Le doy clic, miren, sale clave de respuesta, ¿no? Le doy clic ahí, ¿cierto? Y marco cuál es la respuesta, pues, ¿no? Por ejemplo, se supone que ahí dice, no constituye un patrón de método científico, los datos, pues, ¿no? Y le asigno el puntaje, ¿no? De repente, 2 puntos, se me ocurre, ¿no? 2 puntos. Y le pongo listo ahí. Y de hecho puedo marcar incluso aquí obligatorio. Obligatorio es que tiene que contestar de todas maneras esa pregunta, ¿cierto? Incluso aquí le puedo dar en opciones, ¿no? Ordenarlas, no, pero claro, ordenar las opciones aleatoriamente. Eso solamente en casos de que sea prueba de conocimiento. Cuando es cuestionario, no hago eso, por si acaso, ¿cierto? No hago eso. Lo que sí podría ponerles obligatorio, ¿cierto? Entonces, miren que una cosa es cuando elaboro preguntas con escala Likert, ¿no? Que tiene esta estructura o esta modalidad, y otra cosa es cuando elaboro pruebas de conocimiento, ¿no? Porque recuerden que en las investigaciones experimentales, en muchos casos lo que tengo que elaborar es una prueba de conocimiento. Entonces, la modalidad de las alternativas no trabaja con la pestaña varias opciones. Y ahí sí tengo que asignarle de manera directa un puntaje a la pregunta correcta, porque supuestamente la pregunta correcta es una y todas las demás son falsas, ¿cierto? Entonces, esa es la manera como trabaja un cuestionario, ¿cierto? Entonces, están elaborando su cuestionario. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? Profesor, también se puede insertar un texto largo. Yo lo he intentado y sí se puede. Yo usualmente insertaba el texto como imagen, pero veo que sí se puede también. Si copio y pego un texto para Claro, también se puede. Sí se puede. Ahora, el que tiene mayor manejo, incluso las preguntas las puede copiar, por eso les decía, no tengan al lado su prueba de manera virtual. De tal manera que simplemente ponen la pregunta y la copian y la pegan. El Classroom o esta opción del formulario te da esa opción, ¿cierto? Pero le decía, primero, trabajan de manera manual para que se acostumbren, pero una vez que estén acostumbradas, disculpen, cuando estén acostumbrados se van a dar cuenta que hay diferentes opciones o modalidades en las cuales ustedes, a partir de su práctica y de su descubrimiento propio al elaborar este tipo de trabajos, ¿no? Van a incorporarlo al desarrollo y mejoramiento, ¿no? Cuando elaboren sus propuestas, tanto de pruebas de conocimiento como de cuestionario, cuando lo quieran realizar, ¿cierto? Entonces, hay varias modalidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta pestaña se van a dar cuenta que hay varios tipos posibles de respuesta que les va a permitir diseñar un conjunto determinado de posibilidades. Pero el detalle es que en este caso solamente vamos al caso específico primero de lo que es la elaboración de una encuesta y las posibilidades que nos ofrecería para elaborar una prueba de conocimiento, ¿cierto? Lo demás, me parece que para no hacerlo más complejo, deberíamos verlo poco a poco, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, elaboren su cuestionario. ¿Cómo van con su cuestionario? ¿Lo están elaborando o no lo están elaborando? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna preguntita? Profesor, yo estoy elaborando mi cuestionario.
Pero Ya. estoy viendo que es un poco largo, bueno, tiene 44 preguntas. Y bueno, me gustaría que de repente, si queda tiempo, que lo pueda dar una mirada, ¿no? Claro, lo ideal es que termínenlo y mándenlo a mi correo para ver que efectivamente lo han hecho, ¿cierto? Lo han hecho. Porque recuerden que son 4 notas. Estamos obviando una nota. Entonces, esa nota que estamos obviando podría ser esta, ¿cierto? Porque lo ideal es que ustedes construyan su instrumento. Pero en el contexto en el cual estamos, va a estar difícil que puedan aplicar de manera directa. Entonces, es una obligación para nosotros tener ese cuestionario de manera virtual. Entonces, súbanlo a la plataforma de todas maneras. Yo voy a poner hoy día un espacio para que lo puedan subir, aunque eso va a estar difícil, ¿no? Subirlo, ¿se puede subir? Me lo mandan de todas maneras el enlace para verlo, no hay ningún problema. Profesor, Profesor, Les escucho. una pregunta, profesor, tengo A ver. una pregunta, profesor, cuando las alternativas son dicotómicas, O sea, cuando tienes 2 respuestas, ¿sí o no? sí, profesor. No, pero también eso se puede hacer acá. Por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo ahorita. Por ejemplo, planteo esta pregunta. Se me ocurre, a ver, ¿qué pregunta sería? Pregunta 6. 6, ¿no? Se me ocurre, a ver, evidencia, por ejemplo. Puede ser evidencia. O ser habilidades y destrezas en el manejo de la información. En el manejo de la información. Esa es una preguntita, por ejemplo. No. Ahí, supuestamente, también trabajo con escala lineal. No, solo que es de 1 a 2 sería, ¿no? De 1 a 2. ¿Cierto? Porque no hay, o hay 0. Aunque también de 0 a 1 puede ser, ¿no? De 0 a 1. Se pasó. Ahí puede ser. No, de 1 a 2 es, no. Entonces aquí podría ser sí. Y aquí podría ser no. Y ahí ya tengo mi respuesta de manera dicotómica. Profesor, 1 y 2. una pregunta. Ahí en la pregunta 5, donde usted palanteó las partes, qué cosa no es parte del método científico, ¿cómo hizo para que salga el check? O sea, para marcar la respuesta correcta. ¿Cómo? Ya voy a poner este ejemplo nuevamente. Por ejemplo, no, se pone un ejemplo, sería la pregunta 7. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? No me ocurre nada. Por ejemplo, aquí es varias opciones. Entonces se le pone ¿qué es la ciencia? A ver. ¿Qué es la ciencia? ¿Le puedo poner como alternativas? No, se me ocurre conocimiento. Puedo poner, a ver, información. Puedo poner ahí datos, no se me ocurre. Y puedo poner hechos. ¿Cierto? Hechos. Entonces, ahora en la parte inferior te sale así clave de respuestas. No me sale. No me sale esa entonces, opción. Cuando hacemos pruebas de conocimiento, tenemos que transformarlo en un cuestionario. Para transformarlo en cuestionario, nos vamos a la parte superior. Vamos a la parte superior todos. ¿Estamos en la parte superior? Sí. En la parte superior hay 3 figuritas. Hay una que es como un eje, que dice configuración. Ya. Ahí le damos check. ¿Cierto? Ya. En la parte de general, presentación, cuestionario. En cuestionario le doy check. ¿Cierto? Y ahí dice convertir en cuestionario. Ahí le doy ahí. Lo convierto en cuestionario. ¿Se dan cuenta? Dice convertir en cuestionario. Y guardar. Ya. Y ahora sí luego regreso a la pregunta. Ahí debe salir clave de respuesta. ¿Te sale ahora? No, que recién he memorizado el proceso. Ahorita lo voy a hacer. Ya. Me dice cuando estás ahí, no te preocupes. Ya, ahorita lo voy a hacer.
Profesor, Te escucho. sí, en donde fui a configuración puse cuestionario, luego puse clic en guardar cuestionario, en Ya. convertir a cuestionario. Hay una parte donde dice mostrar calificación. Ya, vamos a ir a mirar eso un ratito, a ver, vamos a mirar. Ajá. Regresamos ahí, mire, se supone el cuestionario. Doy clic ahí, no dice justificación, por ejemplo, cuando yo elaboro un examen, ¿no es cierto? Se supone que lo ideal es que los alumnos, cuando responden, ¿no? El examen se corrija de manera automática y les envíe de manera automática la respuesta. O sea, ahí tengo dos opciones, ¿no es cierto? Termino mi examen o quiero que el examen les llegue de manera automática su resultado o más tarde. Entonces, si yo quiero que de manera automática les llegue el resultado final, marco en justo después de cada entrega. Si yo quisiera que les llegue el resultado después de que yo lo mire, lo califique, entonces le doy clic aquí, más tarde. Por ejemplo, ¿no es cierto? Se me ocurre. Ahora, aquí donde dice el encuestado puede ver, entonces se refiere a qué. No. Cuando dice pregunta respondida de manera incorrecta, ¿no? Entonces, aquí esa pestaña está activada, significa que el alumno cuando marca, ¿no? Después, a la hora de entregar y a la hora de recibir sus respuestas, entonces va a mirar cuáles respuestas que ha marcado son incorrectas, ¿cierto? Cuando está el check de respuesta correcta, significa que también va a ver sus respuestas correctas, ¿cierto? Y al final va a ver también sus puntuaciones. Entonces, lo ideal, cuando es una prueba de conocimiento, es que no esté activado, ¿no? Porque recuerden que los alumnos cuando dan un examen y al final ellos saben cuáles son sus respuestas correctas y cuáles son incorrectas, se la pasan al compañero, pues, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, desactivamos esas opciones y le damos guardar, ¿cierto? Es importante, ¿no? Y solamente le colocamos, ¿no? Justo después de cada entrega y de repente puntuaciones, ¿no? Para que al final vea solamente el puntaje total que han sacado, ¿no? Entonces, eso depende de cada profesor ya, ¿no? Pero son opciones que nos permiten determinar si queremos que el alumno vea solamente su puntaje total, su promedio total del examen, o si mire, ¿no? También en cuáles respuestas se ha equivocado y cuál es la correcta de esa respuesta que ha marcado de manera incorrecta, ¿no? Esas opciones son para eso, básicamente. Así es. Pero son muy interesantes, por si acaso, son muy interesantes. Profesor, y si no es una prueba de conocimientos, sí se puede dejar ver Claro, ya eso ya depende de cada uno, pues. Si es solamente una práctica, ¿no? Porque yo puedo tomar una práctica de esa manera y quiero que el alumno vea sus respuestas, ¿no? Entonces le puedo dar check, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero lo ideal aquí, por ejemplo, miren, acá hay una cuestión. Acá hay una cuestión en general, a ver. Por ejemplo, algo que yo siempre le marco aquí es orden de preguntas aleatorio. ¿Cierto? Entonces, cuando yo marco orden de preguntas aleatorias, significa que las preguntas se van a chocolatear y el examen de Juan no va a ser el idéntico al examen de Alberto, ni el examen de Pedro, porque las preguntas van a estar en orden diferente. Entonces, orden de preguntas aleatorios, que está en presentación, me permite eso. ¿Cierto? Y al final, en la pregunta, miren acá la pregunta, ¿no? Miren, esta es la pregunta. ¿Cierto? Yo marco acá la clave de respuesta. ¿Ya estamos ahí, mesa? Sí. Ya, entonces miren, yo marco ahí clave de respuestas, miren ahí, clave de respuestas, y ahí yo puedo marcar cuál es la respuesta. Supuestamente no. ¿Qué es la ciencia? Supuestamente la ciencia es conocimiento. Ahí marco, miren, ¿no? Marco. Y se activa el check de que esa es la respuesta correcta. Y aquí le doy el puntaje que tiene esa pregunta, ¿no? Ahí está, ¿no? Le he dado el puntaje. Y he marcado listo. Listo. Listo significa que está grabado, ¿no? Y aquí automáticamente se activa obligatorio, ¿no? Lo activo ahí obligatorio, ¿no? Obligatorio significa que si no contestas esa pregunta no puede avanzar. O sea que esa pregunta es obligatoria, ¿cierto? Y además aquí aparecen 3 puntitos a la derecha de obligatorio. Ahí le doy check y dice ahí ordenar las opciones aleatoriamente. Entonces también le doy check ahí, ¿cierto? Ahora, ¿para qué? Para que las alternativas se chocoloteen también, ¿no? De tal manera que cuando les llega a una persona el examen, no solamente las preguntas van a estar ordenadas de manera aleatoria, sino también sus respuestas.
De tal manera que si ellos se pasaron solamente la respuesta, están fritos, pues, ¿cierto? Eso ocurre, ¿no? Porque me ha ocurrido de que en un examen determinado, no me di cuenta que todo el mundo sacó 20. Entonces marqué esas opciones y me di cuenta que todos marcaban la misma respuesta, pero no se habían percatado, ¿no? De que las opciones habían sido chocolateadas, pues, ¿no? Y bueno, ya saben los resultados que salen, ¿no? Entonces es muy interesante. Esta herramienta del Classroom te da opciones que si el alumno no tiene cuidado y está plagiando, entonces se va a equivocar. Es muy interesante, muy interesante. Bien, jóvenes, sigan avanzando. Entonces les doy, ¿cuántos minutos le doy para que sigan avanzando esta parte? Hasta la 1, profesor. Ya, hasta la 1, entonces, hasta la 1, ¿no? De ahí descansamos un poquito y continuamos con la segunda parte. Yo la voy a hacer rapidito para que puedan trabajar, ¿sí? Entonces lo digo hasta la 1. Disculpe, ¿puede ser un instrumento que yo mismo cree así o tiene que ser de mi trabajo de investigación? No puede ser un instrumento que tú crees, no hay ningún problema. Lo importante es que lo hagas para que tengas la experiencia de poder hacerlo. Claro, ¿y cómo lo envío, por favor? Una vez que haya hecho todo eso, ¿cómo lo envío? ¿Ahí dice enviar o cómo se hace? Claro, ahí dice al final enviar. ¿Final? Acá dice enviar. Ya. Claro, tú le pones el correo y ahí lo envías, no hay ningún problema. Ya, profesor. Gracias. Profesor, solamente lo mismo que tu correo, ¿verdad? Claro, y además, cuando lo cierras, así no lo hayas guardado, se guarda de manera automática en tu Drive, no hay ningún problema. Y lo puedes mirar en el momento que tú desees, ¿no? Ya cuando lo activas, ¿no? Lo puedes enviar a otra parte, también no hay ningún problema, ¿no? Así es. Profesor, una consulta, ¿cómo ha hecho esto para que le salga así esa opción de poner nunca al lado izquierdo y siempre al lado derecho? Eso es con la opción, lo miro nuevamente a ver, por ejemplo, otra pregunta, saben que con más añado preguntas, por ejemplo, una pregunta, está 8. A ver, una chiquitita, a ver, ¿qué dice? O sea que mientras más preguntas sean, se va a poner de esa forma. No. Eso es con eso. Sino que voy a hacer una pregunta para que lo miren. Explica con ejemplos y profundidad, aunque muchas cosas hay acá. En los contenidos. Por ejemplo, esta es mi preguntita, ¿no? Ahí, en la opción, no, marco escala lineal, ¿no? Con la opción escala lineal sale eso, ¿no? Las posibilidades, ¿no? Se supone que quiero que vaya del 1 hasta el 5, pues, ¿no? ¿Cierto? Del 1 hasta el 5, ahí el marco del 1 al 5. Y en la primera, como 1 es nunca, aunque podría poner otra cosa también, ¿no? Y el final es siempre, ese es marco, pues, ¿no? Ay. Ahí está. ¿Cierto? Y ahí está ya, pues, ¿no? Paso a otra y mira, ahí se ve ya, ¿no? Ahí se ve, mira, ¿no? Explica con ejemplos y profundidad los contenidos del curso, ¿no? Y ahí sale las opciones para marcar, pues, ¿no? Esto es para lo que serían los cuestionarios. Esta es la modalidad para cuestionario, ¿cierto? Y la otra es la modalidad de prueba de conocimiento, ¿cierto? Incluso acá le puedo poner yo obligatorio también, ¿no? Le puedo poner obligatorio, ya está, no hay ningún problema. Ahí está, ¿cierto? Y ahí queda, pues, ¿no? Esa es la modalidad. Entonces, le doy un espacio para que trabaje, no se preocupe. Le doy un espacio para que trabaje. Profesor. Te escucho. Una consulta. Por ejemplo, ¿cómo hago? Ya hice el instrumento, he copiado todas las preguntas, pero ¿cómo hago para colocar, digamos, son 6 ítems por dimensión? ¿Cómo hago para colocar la dimensión antes, digamos, de las 6 primeras preguntas y después otra vez colocar la otra dimensión y continuar con la 7ª y 8ª pregunta? ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer, o sea, no sería adecuado, pero se puede hacer. Por ejemplo, miren acá, se me ocurre, yo le doy acá, ven en la parte final, miren acá, añadir sección. ¿Ya? Le doy un clic ahí. Se me ocurre, ¿no? De repente sería la dimensión, a ver, se me ocurre, mediación disciplinar. A ver. Mediación disciplinar.
lo puedo hacer ahí, ¿se dan cuenta? Y aquí añado otra pregunta, ¿no? De repente sería la pregunta 9. Ahí está, ¿no? Sigo con mis preguntas. Entonces, ahí sí, así yo puedo separar por secciones. O sea, separar por dimensiones, si es que lo quiero separar por dimensiones. No sería muy adecuado, pero también lo puedo hacer, no hay ningún problema. Claro, le preguntaba, o sea, no es muy adecuado. Lo que pasa es que en el cuestionario segundo que hemos respondido de usted, ahí han hecho esas divisiones, por ejemplo. Ah, ya. Y de repente usted no lo ha visto, pero habían... No, no quise verlo, no quise verlo. Sí, no, está bien, sino que por eso le preguntaba, o sea, no es necesario colocar entonces las dimensiones, simplemente... Claro. Ya, está bien. Gracias, profesor. Pero también es una opción, ¿eh? Es una opción, también se puede hacer. De repente quiero que los alumnos se den cuenta de, o sea, tengan mayor información para que le presten más interés de repente al instrumento que están respondiendo. Puedo separarlo por secciones, puede ser también, ¿no? Incluso aquí puedo describir qué cosa significa mediación disciplinar y voy elaborando las preguntas. También puede ser. No he querido mirar, no quiero preguntar tampoco, no sería correcto, pero yo imagino que tengo 200 puntos mínimo. Una consulta con respecto a eso. Eso ya depende del criterio del investigador, ¿verdad? Claro, porque yo he visto que muchos sí ponen esas secciones, los dividen en secciones los cuestionarios. Claro, eso sí, ya depende del criterio del investigador, eso sí. No hay ningún problema. Pero usted dice que no... O sea, no es obligatorio, pues no es obligatorio. Porque, sino que dense cuenta que cuando entramos al tema de investigación, hay dos mentalidades. La mentalidad del metodólogo y la mentalidad del psicometrista. O sea, el metodólogo, ¿no es cierto?, que básicamente hace investigación desde la metodología, lo que entiende es que la persona encuestada tenga la mayor cantidad de información para que, de alguna manera, sepa qué responder. En cambio, al psicometrista no. Al psicometrista le da las preguntas, ¿cierto?, que las entienda la pregunta, pero que él no sepa, ¿no es cierto?, qué cosa está evaluando, para que no distorsione su respuesta. Porque en algunos casos, ¿no?, la forma como preguntamos o la información que le damos, lo que hace es condicionar su respuesta hacia un determinado sector. Entonces, para evitar ese sesgo, los psicometristas evitan darle algunas cosas. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, los instrumentos psicológicos, ¿se dan cuenta? Las preguntas están del 1 al 100 o del 1 al 50, del 1 al 70. No hay dimensiones que las separan, ¿cierto? En cambio, nosotros, dentro de la metodología, cuando hacemos instrumentos, no, le ponemos el nombre del instrumento, bien explicadito, lo separamos en dimensiones también. Entonces son cuestiones marcadas desde esa mirada, pues, ¿no es cierto? Pero finalmente es el criterio del investigador el que decide cómo presentar su instrumento. Así es, no hay ningún problema. Bien, entonces dejo de presentar, no se preocupen, y hasta la 1 pueden estar resolviendo eso, y a la 1 nos ponemos en contacto nuevamente para poder continuar con la segunda parte, ¿cierto?